Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor, abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 8. Bendito Dios. Nicodemo llegó a Jesús de noche. Un maestro ya adulto, mayor probablemente, llega de noche al encuentro con el maestro joven que revolucionaba la mente y el corazón de los judíos. Entre tantas cosas de las que Jesús habló con Nicodemo, le dijo lo siguiente. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor añada bendición a su palabra y nos hable esta noche. Gloria a Jesús. Si hacemos un repaso por toda la Biblia, y yo espero que usted no esté calladito todo el tiempo ahí, que usted se deje sentir, que todos recibamos la bendición participando de este culto y de esta predicación. Si hacemos un recorrido por las Escrituras, usted va a darse cuenta de cómo se cumple y cobra vida este pasaje en la vida de tanta gente. Podemos comenzar con Abraham. En ese tiempo Abraham de repente escucha una voz que aceptó como su Señor, como su Dios. Tan pronto la escuchó, parece que sus oídos estaban atentos y que su alma y su espíritu estaban clamando porque alguien viniera a señorearle. Esa voz, Abraham le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Estamos en Génesis 12, versículo 1. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Algunos inmigrantes saben como algo de eso, ¿verdad? Saben como algo de eso. Esa voz que de repente aceptó así con toda su rendición Abraham, y por eso el padre de la fe, esa voz le dijo: déjalo todo, deja tu herencia, deja a los tuyos, deja a la gente que habla como tú, que siente como tú, que tienes la misma calamidad que tú, las mismas aspiraciones que tú, la gente tuya, la de tu tierra, la que tú conoces, donde están tus relaciones, donde están tus amigos. Sea un inmigrante, déjalo todo, deja tu tierra, tu parentela, tu descendencia, a tu padre, a todo el mundo, a la tierra que yo te mostraré. Por eso es padre de la fe. Escuchó una vez a Dios, obedeció y lo dejó todo. En aquella voz encontró su plenitud. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En aquella voz encontró su plenitud. A veces la gente se resiste y no quiere obedecer. A cualquiera le puede pasar. Abraham fue distinto y por eso es el padre de la fe. Lo dejó todo. No había emprendido el rumbo. En el caso de Abraham no había emprendido el rumbo y Dios le dictó un rumbo que él desconocía y le dijo: a cambio de lo que vas a hacer, yo alguna vez en lo adelante te voy a mostrar una tierra que es la que tú vas a arrebatar, a conquistar. Y quizá no tú, sino los tuyos. Eso se llama fe. Cuando Dios, en este caso, te dicta el rumbo. Bendito Dios. Pero hay más hombres trascendentes, importantes, centrales para la fe judía y para el cristianismo. Moisés iba rumbo a la muerte.
todos los de su generación estaban condenados a morir. La única sabiduría, la única luz que encontró su madre fue depositarlo en una canasta en el río. Fíjense qué humilde, qué bonito. ¿Cuál es el origen de Moisés? Tipo de Jesucristo, una tipología de Jesucristo. Lo único que encontró para salvar la vida, la única esperanza que halló la madre de Moisés para encontrar una luz de posibilidad de vida para su pequeño hijo, fue depositarlo en las aguas del río, por si quizás alguien lo encontrara. Posiblemente lo depositó en la ruta hacia donde se bañaba la hija de Faraón, como una madre sabia. Pero el peligro que corría de ahí a aquel lugar, pues era de muerte. Por eso Moisés significa rescatado de las aguas. Y de la posible muerte a ser rescatado por las aguas, ahí comienza parte del rumbo de Moisés, a través de las aguas, a través de las aguas. De la corona entonces, tras recibir la educación en la casa de Faraón, a ser el libertador, Moisés el libertador. De la corona a la liberación. Pero aquella liberación vino de qué manera. Antes tuvo que ser perseguido. Fíjense cómo cambia el rumbo. De las aguas a la corona. De la corona a la persecución. De la persecución al pastorado. Fíjense las transiciones. Las transiciones. A veces le tememos a las transiciones y son partes centrales de la vida. Dios no te forma de otra manera, sino con una transición. Y luego otra, y luego otra, y luego otra. De la persecución a la revelación. Siendo perseguido, siendo también pastor, es cuando recibe la revelación en la zarza. Así va el rumbo de Moisés. Y luego de la revelación en el pastorado a la liberación del pueblo, que luego siguió pastoreando en el peregrinaje de Israel por el desierto. Fíjate lo que haces ahora. Posiblemente sea tu centro de entrenamiento. Allí Moisés pastoreando, luego de huir las ovejas del suegro, entonces comenzó a hacerse pastor. Ya sabía de armas, ya sabía de realeza, sabía de la mejor comida, sabía de calidad de vida, sabía cómo funciona un estado. Entonces le faltaba la humildad del pastorado. Le necesitaba ser quebrantado. A nadie le gusta el camino y la transición hacia la gloria, hacia el palacio, hacia ser el líder de la magnitud que Dios espera de ti, que Dios espera de mí. Así, su pastorado le sirvió para guiar a cientos de miles de personas a través del desierto. Desde el palacio hasta la persecución, hasta el pastorado, hacia la revelación y hacia la liberación del pueblo. Esa fue la ruta de Moisés. Pero, ¿qué fue más grande? Lo que Moisés dejó atrás o presenciar las 10 plagas con que Dios azotó al pueblo de Egipto para librar a su pueblo. ¿Qué fue más grande? Aquella maravilla sobrenatural, una tras otra, en defensa del pueblo de Israel. O vivir aquí, allí en la corona acomodado. ¿Qué fue más grande? Aquello o el ver descender el pan del cielo, el maná. La revelación de Dios mismo también, la tipología de Jesucristo, lo que hemos hecho aquí. Israel lo recibió desde el cielo y Moisés lo contempló y lo vivió junto a ellos. Fue más grande aquello que ver el agua salir de la roca para saciar la sed del pueblo. Fue más grande aquello en la realeza que ver una columna de fuego en la noche y una columna de nubes en el día. ¿Valió la pena dejar aquello para recibir de la boca y de la mano de Dios la revelación de la ley de los 10 mandamientos? ¿Valió la pena dejar aquello para ver el mar abierto? Quizá el principal milagro, el más trascendental de toda la humanidad que usted pueda leer en las Escrituras. Seguro que sí. El rumbo fue el precio de toda esa bendición. De dejarte descolocar por Dios.
dejarte quebrantar por Dios. Ese es el precio. Decir que sí, voy. Soy tartamudo, dejarte convencer de Dios, dejarte persuadir de Dios, dejar que Dios reine, que se entrone, es que Él mande y que haga lo que quiera, cuando quiera. Pero hay más gente, hay más hombres. David, de entrenamiento como pastor de ovejas a héroe del pueblo de Israel siendo un niño, de héroe a músico del rey, de músico a guerrero, valiente, honrado, respetado, loado. Pero luego entonces de ser un guerrero también heroico a ser perseguido. Porque la gente a veces solamente se habla de lo bueno, de lo bueno que es Dios y sus bendiciones. Este fue la ruta, el rumbo de David. De guerrero a perseguido, de la persecución a la demencia aparente. Tuvo que hacerse el loco David. El niño loado por derribar y matar a Goliat y liberar al pueblo, tuvo que terminar haciéndose el loco para huir del rey al que le sirvió. La traición de la autoridad, la traición del rey. Ese fue el proceso de David. Ese fue el proceso de David. Aparentar un demente que le corría, fingía que le corría la saliva por la boca. Y de esa apariencia de demencia, que incluía ser un pordiosero, harapiento, sucio, descuidado, desaliñado, de esa apariencia de pordiosero a la corona. No sé cuál es tu condición ahora. Es posible que te espere una corona. Es muy posible. Pero hay más gente. Hubo uno que, siendo profeta, le dijo a Dios que no. Y Dios le decía es por aquí. Y él decía no, es por allí. Y Dios terminó tumbándole el pulso porque él prefería morir. Inclusive, Jonás pasó de la rebeldía al propósito. Cuidado porque tu transición puede ser violenta. De la rebeldía al propósito, a cualquier precio. Ustedes recuerdan la historia de Jonás. Había una palabra de arrepentimiento para Nínive, una nación enemiga de Israel, y él, lleno de odio, de rencor, de amargura, de sentimiento de venganza, entonces le dijo a Dios: yo no voy a predicarles, yo soy profeta de Israel y ellos son mis enemigos, yo me voy por allá. Y allá en medio del mar hay un mal tiempo y dice: sí, el mal tiempo es por mí, mátenme, láncenme al agua. Y lo esperaba un gran pez, eso todo el mundo lo sabe, inclusive los pequeñitos. Y allí al tercer día entonces se arrepintió al verlo todo siempre oscuro y no tenía otra. Terminó predicando a los ninivitas, de la rebeldía al propósito. Un misterio aquí ahora. Muchas veces el camino de la rebeldía es el camino hacia el propósito. ¿Sabía usted de eso? Cuidado si se resiste. Muchas veces el camino de la rebeldía es el camino hacia el propósito. Quédese con esa palabra esta noche. Podemos hablar de mucha gente más. El apóstol Pablo pasó de perseguidor a perseguido. La palabra que hubo para él, para que el profeta fuese a Ananías a orar por él para que recibiera la vista luego de que cayó, cuando Jesús le habló, porque él perseguía a Jesús y Jesús le dio el frente. Y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Qué quieres conmigo? Se fue tu vista. Vete a tal sitio. Allí va a ir alguien. Y a ese profeta Jesús le dijo: ve, predícale, tócale, que yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Solamente así obedeció el profeta Ananías, el hombre de Dios. Solamente así. Porque para Pablo entonces había un camino de sufrimiento, un camino de padecimiento por causa del evangelio que antes persiguió. Él buscaba a Jesús. Jesús se devolvió y le dijo: aquí me tienes. ¿Qué tienes conmigo? ¿Quieres seguirme? Este es el precio. De enemigo a líder de la fe. Perseguido, su liderazgo, apedreado, torturado, apresado y decapitado. Del odio entonces pasó a servir con amor. Y del amor entonces pasó a la muerte, al martirio por Jesús. Ese fue el rumbo de Pablo.
Así fue el rumbo de Pablo. Pero el personaje que quisiéramos dejar como protagónico en esta noche es un hombre del que se habla bastante. Uno que pasó de pescador a evangelista. Estando él, según el Evangelio, según San Mateo capítulo 4 y según el Evangelio, según San Lucas capítulo 5, limpiando las redes para concluir una jornada de fracaso. Porque es posible que Dios llegue a tu vida para dictarte un nuevo rumbo en medio de tu aparente fracaso. Luego de una jornada infructuosa, de decepción, de agotamiento, no sé cuántos hombres de mar hay aquí esta noche. ¿Cuántos han salido mar adentro a pescar? Por ahí hay uno que se ríe. No sé cuál más. Yo alguna vez he por ahí paseado a lo lejos y me he agarrado un mal tiempo. Sí, claro que sí, alguna vez. Pues bueno, este hombre con su hermano limpiaba sus redes a la orilla. Y entonces llega Jesús y le dice, sal de nuevo a pescar. Y él le dice, bueno, yo lo he hecho toda la noche. Y cuando lo dice así, yo lo he hecho toda la noche, no está hablando Pedro solamente el discípulo, está hablando un hombre de mar que posiblemente tenía 2 embarcaciones, que conoce el buen tiempo, el mal tiempo, y que en ese momento ya había concluido una jornada en la que no había conseguido nada, en la que estaba agotado, cansado, hambriento y tenía que ir para su casa. Pero a la palabra de Jesús, como Abraham dijo, en tu nombre echaré la red. En tu nombre vuelvo hacia el mar. En tu nombre voy a obedecer. Yo te vengo viendo. Yo te vengo viendo, en tu nombre voy a echar la red. El que sabe de esto soy yo. Eso es lo que está diciéndole. El pescador soy yo. Tú eres hijo de carpintero, pero sé que eres profeta. En tu nombre voy a echar la red. Y por aquello entonces presenció un milagro trascendental. Tras concluir la pesca, su barca se hundía y también la otra. Es el precio del sacrificio. Cuando ya no puedas más, que llegue la palabra de instrucción del Señor, toca obedecer, porque Dios te quiere sorprender. Fue allí en medio de ese momento, de esa escena milagrosa que parece de película, hermosísima, en donde Pedro recibe una de esas palabras que marcaron su alma para siempre. Jesús se pone de pie en la embarcación y le dice, venid en pos de mí, porque yo te haré a ti y a tu hermano un pescador de hombres. Por encima de lo que tú haces, de lo que yo hago, por encima de tus placeres, la satisfacción que te puede producir el trabajo, el bienestar familiar, la abundancia en el trabajo cuando llueve mucho, que tienes mucho que podar, encima de tu prosperidad, del alcance de tus sueños, de que la gente te mire, te reconozca, te aplauda, te bendiga, ore por ti, se goce contigo. Jesús tiene algo más. Él te dice, yo te quiero hacer pescador de hombres. La grandeza del Evangelio, que está por encima de todo aquello que tú puedas apreciar, que tú puedas aspirar, que tú puedas disfrutar. Jesús tiene más para ti. Jesús tiene más para ti. Y aún no tengas lo que quieres, aún no tengas nada, Dios tiene mucho para ti. Dios tiene todo para ti. Dios tiene en cuenta tu casa, tu familia, a los tuyos, la petición de tu corazón. Pedro fue quebrantado. Se apropió de él aquel momento. Era mucho para él. Desafió el conocimiento, la sabiduría de un hombre de mar. Dijo, no puedo más. Este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo dejó todo y le siguió. Apláudalo, evangélico. Oh, gloria al nombre. Lo dejó todo y le siguió. Porque Él está por encima de mí y de ti. Por encima de tus méritos y de tus logros y de tu aplauso. El Evangelio Jesús que cambió el curso de la historia y de la humanidad, que te promete el cielo y con ello todo, 100 veces más, 100 veces más
sin importar lo que dejes, ese evangelio es el que Jesús trajo a la vida de Pedro y conoce ahora el rumbo de Pedro, siendo un pescador de éxito y de reconocimiento, pero un hombre simple, sencillo. ¿Cuánta gente es sencilla y humilde aquí? Sencilla. ¿Cuántos son humildes, sencillos? Sino que Dios nos haga humildes y sencillos. Hombre simple, de carácter fuerte. ¿Cuántos tienen carácter fuerte aquí? Hombre simple, de carácter fuerte. Dios te quiere así, simple, de carácter fuerte. Quizás no tan fuerte, quizás más mansito, más tranquilo. Dios te quiere tal cual eres para hacer grandes cosas contigo. Por su valentía, entonces, ese hombre de mar que había conquistado el mar, terminó caminando sobre el mar. Y quizás se recuerde de aquello la escena en que Pedro se hunde. Pero quien caminó sobre el mar con Jesús fue Pedro. Tras haber conquistado el mar, terminó caminando sobre él por oír la palabra de Jesús. Y así seguía Pedro en su rumbo tras Jesús, asumiendo cualquier riesgo. Si eres tú, di que yo vaya y yo voy. Pues sí, ven, pues me tiro. Pues me lanzo. Y ahí está, eso está retratado también en obras de arte. Pedro caminando sobre las aguas. Se hundía como cualquiera flaquea. Jesús lo salvó porque estaba ahí para ello. Aleluya. Por esa valentía, esa fuerza, caminó sobre el agua y recibió la revelación de Dios al decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquel hombre sencillo, pescador de carácter fuerte, algo violento, estuvo dispuesto a defender a Jesús en el momento de la traición. Se cuestiona a Pedro porque Jesús le dijo: no, así no. Pues él tiró, él sacó la espada que había enseñado y tiró. El evangelio de Jesús no es así, pero Pedro cumplió lo que prometió hasta ese momento, porque no era con su fuerza, sino en el plan de Jesús. En ese momento ya no era con su fuerza, sino en el plan de Jesús, diseñado por Dios para la salvación de la humanidad. De ese momento entonces pasó a la negación, pero de la negación pasó a la restitución. Simón Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y de la restitución al líder de la iglesia, y del líder de la iglesia a la muerte por Jesús. Ese fue el rumbo de Pedro. Ese fue el camino de Pedro. No sé cuál es tu rumbo esta noche. No sé si vas saliendo de la tierra tuya, de los tuyos, si estás rompiendo algún vínculo en una transición quizá muy larga, quizá corta, hacia la tierra, hacia tu destino profético, hacia lo que Dios tiene para ti. No lo sé. No sé por qué transición atraviesa tu vida. No sé cuál es tu entrenamiento, si estás pastoreando, dirigiendo en lo poco, administrando. No sé cómo Dios está formando tu carácter y tu ser interior en el camino hacia tu propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Serás pastor como Moisés? ¿Pastor como David? ¿Serás profeta como Jonás? ¿Te estás resistiendo como Jonás, diciendo que no y no sabes que vas rumbo al sí? ¿Será ese tu camino? ¿Será ese mi camino? ¿Serás evangelista como Pablo, que primero mostró resistencia? Era de la cuadra ruda primero y luego pasó a ser la víctima, el perseguido por causa del evangelio. ¿O serás tú el Pedro que hemos conocido en esta noche, revisado esta noche? ¿Te resistes al llamado? ¿Me resisto al llamado? ¿Estás siendo procesado para canalizar tu carácter? ¿Cuál es tu realidad? ¿En qué espejo nos miramos esta noche? ¿Cuál es la palabra que me toca, a la que te toca? ¿A cuál nos ceñimos? Es una respuesta para ti. Es una respuesta que yo debo darme. ¿Cuál es tu rumbo? Nosotros hemos
en la República Dominicana disfrutado de la oportunidad de hablar en algún momento en medios de comunicación cuya difusión nos proyecta ante miles de personas. Pero es más grato hablar de la Escritura y de la verdad. La gente no lo comprende, no lo entiende. Pero hay más mérito y hay mayor gloria hablando de la verdad de Dios. Tocando el corazón con el propósito divino. ¿Cuál es mi rumbo? ¿Cuál es tu rumbo? ¿Por qué aquí, no allí? Dios es quien lo sabe. El que es nacido del Espíritu es como el viento. Oyes su sonido, escuchas inclusive el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Yo quiero que tengamos un momento de oración esta noche, que usted se vaya con esta palabra reflexiva hacia su hogar y que con ello en su revisión personal, en su interiorización de este mensaje, medite cuál es su camino, cuál es su rumbo, cuál es el propósito de Dios en su vida y en qué etapa del rumbo hacia el propósito de Dios me encuentro. Venga, hermano Rodrigo, por favor. Yo quisiera que los amigos del sonido nos pongan una canción que le hemos compartido y que usted se ponga de pie esta noche. Gloria a Dios. Póngase de pie. Aleluya. Ponga la mano en su corazón. Oh sí, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y dígale a Dios Sí, Señor. lo mucho que lo necesita para atravesar esta transición en su vida por la que ahora atraviesa. Oh Padre, gracias, Señor. Jesús es la plenitud. Está para sostenerte justo en este momento. Quizás hay algo que no entiendes. Quizás te falta la confianza, me falta la confianza para ver desde lejos la tierra prometida. Oh Padre, gracias. Quizás te crees tan simple como Pedro, Sí, un hombre Señor. vulgar, del vulgo. Oh sí, Espíritu de Dios. Pero Pedro pasó de pescar Oh, Espíritu. algunos pececillos a pescador de hombres. Sí, Su primer Padre, en el sermón nombre de Jesús. fue Oh, una pesca de 3,000 hombres. Su Vamos. segundo sermón fue una pesca de 5,000 hombres. Sí, Padre, No eres pequeño para Dios. en el nombre de Jesús. No eres pequeño para Dios. Dile a Dios cuánto lo Oh, necesitas Espíritu de en tu Dios. rumbo hacia su propósito. Aleluya. Oh Padre, gracias, Señor. Te adoramos. Levanta tus manos y adora al Señor. Aquí está el Espíritu de Dios tocando tu corazón, tocando tu vida. Aquí está el Espíritu de Dios. Oh Padre, Él está cambiando tu rumbo, tu manera de pensar. Él está trayendo un cambio profundo para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor o a través de las redes y quiere recibir a Cristo, recibe al Señor. Simplemente confiésele, crea con tu corazón y confiésele con tu boca de que Él es el Señor, de que Él resucitó y que Él tiene cosas grandes para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, Padre, levanta a estos hombres, Dios mío. Llévalos, cambia, Padre, ese rumbo que tú cambiaste, Señor. Restaura, levanta, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios. Padre, la unción tuya está sobre este lugar, Padre. Yo oigo declarando, Padre, tu libertad, Padre. Porque tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Dios trae restauración. Dios trae conocimiento. Dios ministra cada vida, Padre. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios. Padre, hay una unción. Yo declaro el cielo abierto sobre cada hombre, Padre. Sobre ese sacerdocio, Dios mío. Porque así como tú llamaste a David, como llamaste a Moisés, a Jonás y a cada uno de tus siervos, Dios mío. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, levanta, Padre, trae algo nuevo, trae algo nuevo. Yo declaro algo nuevo, algo poderoso sobre cada hombre, sobre cada vida, sobre ese sacerdocio, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios. Padre, gracias, Señor.
Porque esta es una noche de victoria, esta es una noche poderosa. Padre, trae liberación, Padre, en todo pensamiento que no sea tuyo. Cada pensamiento, cada maquinación del enemigo, lo amarramos, lo atamos, lo quebrantamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. ¿Sabe? El Señor está aquí. Y el Señor te dice: hombre, no temas en tu corazón, porque lo que yo tengo para ti es grande y poderoso. Está pasando un desierto, pero el Señor te dice que en medio de ese desierto yo voy delante de ti. El Señor dice que Él no te ha soltado de su mano, que no tengas temor. El Señor dice que Él está peleando por ti. El Señor te dice: humíllate delante de su presencia y búsquele, porque lo vas a encontrar. Él ha mirado tus lágrimas, pero Él quiere cambiar el rumbo de tu vida y lo está cambiando. Prepárate, porque vienen cosas poderosas y grandes para tu vida. Porque te estoy formando, te estoy cambiando, dice el Señor. Porque te he metido en una transición. Porque estoy trayendo cambios para tu vida, cambios para tu matrimonio, cambios para tus hijos. No temas, pelea y levántate y adórame, hijo. Adórame. En la adoración es el secreto donde me vas a encontrar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre. Señor, bendecimos, Dios mío, a cada hombre, Padre, y le damos gracias, Padre. Señor, gracias por esa palabra, Señor, porque tú has cambiado nuestro rumbo, Padre.